Y vamos como en esas piezas, viendo qué es lo que funciona, ¿no? Escarbando y viendo cuáles son los recursos con los que cuentas. Ajá, tenemos las piezas, ¿dónde está el destornillador? ¿Tienes destornillador? ¿Tienes goma, pegamento? ¿Qué quieres usar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo te lo imaginas? Y mientras tú hablabas del caso de la plomería, que no es mentira, que lo estábamos conversando antes de iniciar la entrevista, me venía a mí a la mente el armar un rompecabezas gigante de muchas piezas chiquititas, sin tener idea de cuál es la imagen o de qué es lo que voy a armar. Es tal cual, cada vez que acompaño a una familia en medio de un desafío, y no hay orientación alguna o no hay idea alguna de a cómo me quiero sentir, no he establecido desde la conciencia ese punto P, estoy armando un rompecabezas de 10.000 piezas sin tener idea de qué es lo que estoy armando. Entonces aquí es cuando invito a la familia, a la mamá, a ese papá que está frente a mí, en medio de su desafío, a conectarlo, primero a procesar en el presente de qué es lo que está sintiendo hoy, porque no nos vamos a movilizar a llegar allá sin ser conscientes y sin abrazar esas emociones que se están moviendo y que natural y genuinamente valido, porque he estado allí, he atravesado cáncer infantil cuando mi hija tenía 9 meses y yo 27 años. Fue mi gran desafío o mi primer gran desafío como mujer, donde abrazas la vulnerabilidad y dices, ajá, ¿qué es esto? Me acaban de dar un diagnóstico de un cáncer pediátrico donde el futuro quizás puede ser un poco incierto. Y sí, hay derecho a pelear, hay derecho a negarse, hay derecho a sentirse frustrado y derecho a decir, "Ja, ¿qué rayo es esto? Porque a mí es válido todo eso. Pero llega un momento en que para poder armar el rompecabezas de las 10.000 piezas, necesitas, ok, ya después de pelearte por el hecho de no tener la figura de referencia, decir, ok, busco la figura de referencia, me pongo para la cosa. Porque para poder llegar a resolver, a ponerme los lentes, como digo yo, los lentes de la curiosidad o del enfoque en soluciones, necesito establecer ese punto B. Y ese punto B lo invito a identificar o a diseñar desde cómo te quieres sentir. Yo trabajo, Barbarita, mucho y creo firmemente en el trabajo de las emociones, en el procesamiento emocional del ser humano. Muchas veces estamos planteándonos miles de objetivos en la vida y quiero resolver esto. Pero antes de decir quiero resolver esto, es cómo te quieres sentir con eso resuelto o qué necesitas en el camino ir superando para alcanzar ese estado ideal emocional. Cuando evidentemente me entregan a mi hija 9 meses, que además el diagnóstico llegó así, que me cayó un viernes 9 de julio del 2010, así pero de la nada, después de haber peleado, después de haber negado, después de haber como que, ajá, ¿qué es esto? Además de querer verla a ella sana, yo quería vivir en bienestar ese proceso. Un momento en que hubo, y ahí es cuando yo lo digo, no tanto rendición, sino aceptación. Hubo un momento, yo en los primeros momentos los viví mucho desde como desde el tengo que, y ella se tiene que sanar, y eso estaba haciendo mucha resistencia en mí. Y un momento en que me rendí, pero desde la aceptación. Un momento en que le dije a la vida, y lo recuerdo perfectamente, y dije, ok, si es el destino y es la voluntad de arriba, que esta niña se sane, iremos a eso. Pero que sea lo que tenga que pasar. Cuando tú sueltas esa mochila de exigencia y dices, ok, pero que el proceso sea de crecimiento para todos. Cuando yo logré dar ese paso, que no fue fácil, ojo, para que una mamá llegue a hacer eso, o sea, yo me quebré ese día, lo recuerdo perfectamente la cantidad de lágrimas que boté, pero dije, yo no puedo seguir viviendo desde el deber, sino yo quiero disfrutar esto. En medio del dolor, yo quiero vivir diferente mi historia al resto de las mamás que yo veía en la unidad de oncología pediátrica, donde los niñitos se arrancaban los catéteres, donde se quemaban la piel por los medicamentos, donde yo veía a las mamás peleando con los niñitos para que se portaran bien. Yo decía, yo no quiero esto. Yo quiero disfrutar este proceso y que sea desde la resiliencia, desde el amor, desde la fe, desde la esperanza. Y cuando empecé a identificar cómo me quería sentir, entonces me di cuenta o empecé a notar cuáles eran los recursos con los que yo contaba
para alcanzar ese bienestar en el proceso. Y es ahí entonces cuando yo defino el punto B, estoy en el A y digo, ok, ¿qué tengo? ¿Qué piezas tengo? Y entonces en ese momento yo dije, ok, listo, cada vez que haya una quimioterapia, yo me voy con mi maleta y en mi maleta, además de las compotas y las meriendas y todo, se iban cuentos, se iban títeres, se iba música, se iba, ¿sabes? Se iba todo aquello que me permitía a mí acompañar a mi niña desde un estado emocional diferente, no desde la lucha, no desde la pelea, no desde la victimización, no desde la culpa, no, no desde esos estados, porque el desafío estaba y yo no lo podía cambiar. Eso se escapaba totalmente de mi control. Lo que estaba dentro de mi control, y es lo que invito a los papás, es a enfocarnos en lo que podemos cambiar. Y lo que podemos cambiar es la forma en cómo miramos el desafío, la forma en cómo actuamos, la forma en cómo respondemos, la forma en cómo lo vivimos y lo transitamos, dando el todo por el todo para alcanzar aquello que queremos alcanzar, centrado en cómo me quiero sentir y cómo quiero que mi familia viva esta experiencia desafiante. Entonces, es eso, es como armar, si no tienes la figura de referencia del rompecabezas, es diseñarla tú. Es preguntarte, ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero que mis hijos se sientan viviendo este desafío en el caso de que sea un desafío familiar? ¿Cómo quiero que mi pareja se sienta? ¿Cómo transitamos este momento de fricción en la relación? ¿Cómo lo queremos vivir? Y que tenemos a mano para poder transitarlo de esta manera. Entonces, proactivamente y resolutivamente ir transitando el camino de la evolución personal. Gracias, Luisandra, por abrir tu corazón y compartir una experiencia tan valiosa. Hoy día es un tesoro, una gran lección de vida, porque fíjate qué poderoso. Luisandra decidió cómo se quería sentir. Entonces, vuelvo al tema de las creencias y de los patrones, porque traemos esto de la vida y los latinoamericanos tenemos por tetero a Delia Fiallo, a Corintellado, ¿sabes? El drama instalado en el ADN. Ojo, y lo estamos diciendo porque Luisandra te lo acaba de decir, lloró a Sí. mares, vivió su dolor, no es que se lo convirtió en un escenario Disneylandia, no, lo vivió en carne propia, en carne viva. Se peleó con Dios seguramente, porque yo también he pasado por allí y uno se pelea con Dios y dice, ¿por qué? Pero el momento de girar la cámara y decir y tomar esa decisión, cómo me quiero sentir, cómo quiero transitar este desafío, creo que te está trayendo una gran lección, porque está citando una situación macro que aplica para todas las áreas de la vida y en cualquier etapa. Esto vale si tú tienes hijos muy pequeños o si tienes adolescentes. Es por igual, estamos hablando de situaciones desafiantes dentro de la familia en cualquier etapa, en cualquier etapa. Y podemos ponerle el nombre que querramos, podemos ponerle eh, a lo mejor que el niño no para, ¿sabes? Y demanda mi atención y yo estoy agotada, o a lo mejor el hecho de que no tengo tiempo, porque a lo mejor soy empresaria y me la paso viajando, y el poco tiempo que tengo no tengo fuerza, y el niñito está allí, o más bien por personalidad se ha rendido y lo ves como o ensimismado, sin motivación, o a lo mejor el desafío es que tiene bajo rendimiento escolar. O el desafío es a lo mejor que está recibiendo bullying en el colegio, o el desafío es la etapa retadora de la adolescencia, en donde quieren su espacio personal, donde no quieren compartir con la familia, en donde no te acepta un abrazo, en donde no hay ese acercamiento, o el desafío es que te sientes desconectada de ellos y porque pasas a lo mejor mucho tiempo en el trabajo y cuando llegas a la casa realmente no logras engranar espacios de conexión, entonces empiezas como a alejarte, o sea, el nombre lo pones tú, al final es desafíos y el desafío es parte de ese movimiento de la vida que es inevitable vivir, puede ser un diagnóstico, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa, cada cosa tiene su peso, cada cosa tiene su dolor, cada cosa viene cargado con un sinfín de emociones que en algún momento pueden conectarte con el malestar, pero también viene cargado cada desafío con una maleta de oportunidades,
si te pones esos lentes de curiosidad y de esperanza, ¿sabes? Así es, así es. Em, y en función de esto me la pusiste así, facilita para la siguiente pregunta que teníamos en mente. Bueno, Entonces, hemos hablado de cosas macro y dijiste cosas cotidianas, pero específicamente, esta mujer profesional, esta mujer empresaria, esta mujer exitosa a nivel de carrera, ¿cuáles son esos desafíos más comunes que ella se enfrenta en el marco de sus relaciones? mira, el hecho, la mujer, nosotros venimos de una cultura, Barbarita, en donde ciertamente vemos en redes sociales lo que tú dijiste, esa mujer ideal. Es perfecta, está perfectamente arreglada, hace yoga, va al gimnasio, es exitosísima, viaja y además tiene tiempo para hornear un cupcake y llevarlo al colegio y va a sus reuniones. O sea, ese es el estándar con el que nos comparamos a veces las mujeres. Pero en la vida real sabemos que no es así. Sabemos que la realidad de una mujer empresaria eh, es pasar mucho tiempo dedicada a la parte laboral, ¿no? Al área laboral. Y viene con ello un sinfín de sentimientos que puede a veces conectar a esa mujer con la culpa. Porque no logra ese equilibrio entre, ok, quiero ser exitosa, sí, soy exitosa, mi trabajo me demanda, estoy viajando, estoy en reuniones, estoy haciendo informes, pero a la vez también tengo una realidad, tengo tres realidades de manera macro. Tengo la realidad familiar, la realidad de pareja, la realidad de los hijos que me demandan, que quieren atención, que necesariamente y humanamente necesitan a mamá. Y también está la parte personal, que entonces cuando llego a casa y está esta gentiva esperando por mí, ¿y yo dónde quedo como mujer también? Entonces ahí se une ese desequilibrio y por eso el Congreso, en donde, ok, estoy yo como persona, está la pareja, están los vínculos, están las relaciones, están los hijos, está el trabajo, y yo dónde quedo yo con mi bienestar. Y si yo me pongo a decir cuáles son los retos que puede haber con la crianza, yo creo que aquí todos los conocemos. Dependiendo de la edad, va a ir cambiando el reto, ¿no? Pero todos los niños, los adolescentes, los bebés y todas las relaciones, en todas las relaciones, cada parte anda buscando sentir pertenencia en el otro. Entonces, y esa necesidad de pertenencia se manifiesta de diferentes maneras. En los niños se manifiesta con conductas retadoras que pueden ir desde deseo de venganza, búsqueda de atención, o más bien ese niño que se enconcha, que no cree en sí. Cada niño va tomando como diferentes decisiones según su personalidad, ¿no? Pero el reto más común de esta mujer es el hecho de ese desequilibrio que experimenta, esa culpa y la frustración que experimenta por quererse dar, pero a su vez sintiendo que se abandona, así, que se traiciona, ¿sabes? Que no, que cómo se da si personalmente cada vez está más vacía quizás, porque no tiene tiempo para sí misma. Entonces, he estado allí y lo entiendo, pero eh, para eso estamos aquí, para ver cómo podemos unir todas las piezas y alcanzar ese equilibrio, zafándote de esa culpa y de esa frustración y también atendiéndote a ti, porque para poder darte, necesitas darte a ti primero, o sea, para poder compartirte, necesitas llenarte. Para poder que nos salvemos en el avión todos y ponerle la mascarilla al otro, necesito ponérmela a mí primero. Es la primera instrucción que dice el equipo de tripulación antes de salir. Emergencia, antes de poner la mascarilla al otro, póngasela usted, gente. Entonces, es eso, es revisar cada uno de los espacios de nuestras vidas, pero ver también cómo está nuestro espacio personal. Porque si no hay autocuidado, si no hay lleno mi jarrita, ¿cómo doy de mi jarrita a los demás? Sí. Y en Latinoamérica hay mucha culpa porque se nos enseñaron que tenemos que poder hacerlo todo Todo. solas. Y ya Sí, va, espérate un momentico. Nuestras madres, que eso hace 5 minutos, que nos criaron,
no tenían el mismo nivel de exigencia que nos demanda la vida al día de hoy. Los cambios, o sea, nadie se iba a imaginar, y lo acabamos de vivir, una situación tan retadora como la pandemia. Nadie estaba preparado para esto. Ya no están las cosas típicas solamente de la infidelidad. Hay muchas cosas que hoy día ocupan nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo hago para pasar de la teoría a la práctica? ¿Cómo hago para estar parada como mujer frente a este desafío y generar una actitud proactiva frente a él? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué se come eso? Pero, Margarita, yo he desarrollado desde mi propia experiencia, viviendo lo de Nati, viviendo el hecho de hacer familia con una persona con discapacidad auditiva, la migración, el emprendimiento fuera de mi país, múltiples cosas, ¿no? He desarrollado una fórmula que me ha ayudado o que tengo que autorrecordarme a cada rato, ¿no? Y con la que acompaño a mis consultantes. Eh, yo digo que para poder llegar a la evolución, o la evolución es igual a aceptación más gratitud. Es decir, aceptación más gratitud igual evolución. Perdón, me faltó algo en la fórmula. Aceptación, gratitud, acción. Y aquí es cuando en el ebook van a ver a Bárbara ahí metida en unas líneas, porque además esa acción, como me la ha enseñado mi mentora, es constante, enfocada, coherente. Es decir, para poder pasar de la teoría a la práctica, primero abrazamos que el desafío forma parte de la vida. Acepto qué es lo que me tocó, que a lo mejor este momento de la vida me está exigiendo a mí crecer un poquito más y es el medio que lo consigue. Puedo vivir las emociones revueltas que vienen consigo en el desafío. Ya lo dije, es válido. Pero para poder conectarme con la gratitud, necesito salirme de la lucha, la pelea, la victimización y todo este cuento. Para poder conectarme con la gratitud, en vez de, necesito cambiar el playlist y en vez de decir, pobrecita yo, porque a mí esto es muy difícil, no voy a poder, me enfoco en gracias, porque esto es una oportunidad, puedo evolucionar a partir de esto, estoy creciendo día a día, cuento con recursos. Entonces, claro, cuando ya empiezas a cambiar tu patrón de pensamiento, puedes conectarte con la gratitud, de en vez de pelear y luchar, empiezas a ver oportunidades. Entonces acepto, abrazo la realidad que tengo y empiezo a agradecerla porque esta oportunidad o este reto o este desafío que está llegando a mi vida es un trencito o un vagón que me va a llevar, que me puede llevar, si yo lo permito, al otro lugar, a la evolución. Pero para poder transitar a la evolución, entonces ahí es cuando de forma responsable y consciente necesito empezar a accionar. Y aquí a este componente de accionar, luego de identificar mis recursos, luego de identificar cómo me quiero sentir, a este componente de accionar le quiero meter o le invito a las personas que acompaño que le metan el hecho de acciono compasivo, o sea, acciono enfocadamente, coherentemente, siempre pendiente de mi meta, pero también entendiendo y respetando mis ritmos, compasivamente, con flexibilidad, entendiendo que a veces hay días en que estoy súper enfocada, coherente, súper ahí, pero a veces hay días que no funciona así. A veces hay días en que necesito moverme en la flexibilidad de cómo van transitando las cosas en el desafío. Entonces, así he descubierto yo lograr, o sea, así he descubierto yo que puedo pasar de la teoría a la práctica. Para poder ver o para poder alcanzar la evolución, necesito abrazar el momento presente con el desafío que me viene, conectarme con la gratitud que nos pone en otro estado emocional de manera general con la vida. Y entonces identificar en ese momento, desde la gratitud, con qué recursos cuento, cómo me quiero sentir, y entonces empezar a accionar coherentemente con ese plan que tengo o con esa imagen del rompecabezas que me he diseñado desde el corazón, desde las emociones,